Eh, Cuando hablamos de esto, es necesario saber por anatomía cuáles son los segmentos del hígado. Entonces aquí tenemos un segmento posterior, que es el segmento 1. Luego en el sentido de las agujas del reloj tenemos el sentido 2, el segmento 2, 3 y el 4, que lo dividen en 4A y 4B. Luego tenemos el 5, 6, 7 y 8. Listo, cerrado el tema, no hay más. Luego, en cuanto a la patología quirúrgica del hígado, propiamente dicho, podemos catalogarla como infecciosa o tumoral. La infecciosa básicamente está considerado los abscesos, que pueden ser piógenos o amebianos, y la tumoral, que puede ser quística o sólida. En ambos casos puede ser una patología tumoral benigna o maligna. Ya iremos viendo de qué se trata. El absceso hepático fue descrito por Hipócrates hacia el año 4000 a.C. Él hizo la primera descripción de un absceso hepático. Y un cambio importante se produjo más o menos en el año de 1980, cuando se contó con el apoyo de la ecografía, lo cual mejoró ostensiblemente la evolución de este tipo de abscesos, ¿no? Porque nos permitió realizar punciones guiadas y ya no punciones a ciegas. Es más, disminuyó notablemente la incidencia de laparotomías, con toda la morbilidad que estas ocasionan. El absceso hepático, propiamente dicho, tiene algunas características propias. Por ejemplo, se puede extender por contigüidad. En el caso de una colecistitis gangrenosa, una úlcera perforada, un absceso sufrénico, ¿no es cierto?, que están bastante cerca al hígado, y entonces se produce una alteración en estos órganos y por contigüidad, por vecindad, para que más o menos me entiendan. Si yo tengo una fuga de agua en mi casa, ¿no es cierto?, es probable que moje también la casa del vecino. Es una cosa así. Entonces el absceso hepático puede producirse de esta manera. Por trauma. Un trauma, un accidente de tránsito, una herida de bala, una herida por arma blanca, infección de hematomas, puede haber un tejido necrótico cercano o por procedimientos ablativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos acá una imagen que nos muestra una ablación de una neoplasia por radiofrecuencia. Entonces va a producir una necrosis aquí y eso puede infectarse. También puede producirse un absceso hepático cuando se produce algún procedimiento tipo una embolización arterial, ¿no es cierto? Por cateterismos, en fin. La microbiología, ¿qué podemos decir al respecto? El 60% de los abscesos son monomicrobianos y son responsables de poco más del 70% de estos abscesos, la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. El Staphylococcus aureus y los anaerobios contribuyen hasta en un 25%. Y puede sospecharse de fuentes pélvicas, generalmente cuando hay una flora mixta aerobia y anaerobia, fundamentalmente el Bacteroides fragilis. ¿Cuál es la clínica y de qué manera lo vamos a tratar? Yo les recalco a quienes hacen prácticas conmigo que lo fundamental es la clínica, es saber diagnosticar. En esta etapa de su vida, en esta etapa de su formación, a mí no me interesa enseñarles a operar, me interesa que aprendan a diagnosticar. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un absceso? Es un paciente que puede tener fiebre, escalofríos y dolor en el hipocondrio derecho. Ojo que también hay abscesos fríos, en donde el dolor puede ser inespecífico, pero el paciente empieza a bajar de peso sin una causa aparente. El tratamiento, podemos mencionar que el tratamiento percutáneo, como estamos viendo en la imagen, ha disminuido la mortalidad de 40% a 2%.
30%. Imagínense el cambio dramático que se ha producido con esto. Obviamente es mucho mejor cuando es guiado por ecografía o por tomografía. El drenaje percutáneo, que es de lo que estamos hablando, es innecesario si el absceso es menor de 5 centímetros. Entonces, en un absceso menor de 5 centímetros, le damos su tratamiento antibiótico y podemos esperar poco a poco que se vaya disminuyendo el tamaño. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Dolor abdominal. Dolor abdominal. Es el síntoma cardinal, prácticamente de un 90 a un 100%. La fiebre, un 67 a un 100%. Luego ya vienen escalofríos, anorexia, baja de peso, tos, sobre todo en los segmentos superiores, dolor pleurítico, dolor pleural, también en los segmentos superiores. En cuanto a los signos, pueden haber hallazgos normales hasta en un casi 40% de casos. Dolor en el cuadrante superior derecho se puede presentar hasta en un 72% de casos. Obviamente, dependiendo del tamaño del absceso, puede haber hepatomegalia, y en abscesos grandes llegan a abarcar hasta un 92%. Masa, ictericia y signos torácicos, como les he dicho, si están en los segmentos superiores. ¿Y con qué patologías tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? Es decir, tenerlas en cuenta y luego ir descartando progresivamente. Una neumonía basal, básicamente del lado derecho, una colecistitis aguda, un dolor abdominal de origen poco claro, una peritonitis, hepatitis viral, absceso perirrenal, obviamente del lado derecho, y un cuadro de fiebre de origen desconocido, que dicho sea de paso es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. Hablamos de fiebre de origen desconocido cuando a un paciente lo hemos estudiado a profundidad durante por lo menos 30 días y no le encontramos origen a la fiebre. Pero sí podemos hablar de fiebre de origen desconocido. Actualmente la pereza hace que muchos le pongan a un paciente que recién llega a un servicio fiebre de origen desconocido. No, señor, es simplemente que no lo han estudiado. Tendrían que descartar patología infecciosa, patología viral, patología reumática, patología oncológica, porque hay síndromes paraneoplásicos que pueden dar fiebre, etc. Entonces, el paciente tiene que ser completamente estudiado durante por lo menos 30 días. Y si luego de eso no le encuentran el origen de la fiebre, recién podemos hablar de fiebre de origen desconocido. ¿Ok? En cuanto al laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Leucocitosis con neutrofilia, más o menos hasta en un 77% de los casos. Anemia, la velocidad de sedimentación y la PCR van a estar elevadas. Puede haber hipoalbuminemia hasta en un 33% de casos, o sea, uno de cada 3 pacientes. Y los hemocultivos pueden ser positivos en el 50% de los casos, así que no siempre piensen que los hemocultivos van a salir positivos en todos los casos, sobre todo si es que han recibido tratamiento antibiótico previo, que puede hacer que estos hemocultivos no sean pues, muy confiables. La elevación de la fosfatasa alcalina va a ser la alteración más constante, llegando hasta un 90% de los casos, en pacientes con microabscesos o abscesos secundarios a enfermedad biliar. Hay otras pruebas de función hepática que pueden estar normales, pero consideremos que hasta un 50% de los casos puede haber algún grado de hiperbilirubinemia. La ecografía, que tanto les gusta, ¿no? Muestra aquí, por ejemplo, una imagen redondeada con un contenido heterogéneo, con una zona que parece detritus, una zona hipoecogénica, aquí ya es casi isoecogénica. Entonces esto me habla de un probable absceso hepático. Aquí tenemos unos estudios de tomografía que tiene hasta un 100% de sensibilidad para detectarlos.
En este caso, miren ustedes, acá hay unas imágenes que muestran gas, igual acá, y aquí tenemos al costado del absceso. Igualmente acá, miren ustedes esta imagen del absceso. Las paredes no son muy regulares, que digamos. Entonces, esta imagen ya no tiene que estar haciendo pensar en un absceso hepático. ¿Qué hacer? Bueno, ya se ha dicho, ¿no? El drenaje percutáneo. Preferible guiado por tomografía. Si no, puede ser guiado por ecografía. Ojo, antes de esto, el drenaje quirúrgico es el tratamiento más empleado. Escuchen, con una tasa de mortalidad mayor al 70%. Uh, un dato importante es que 7 de cada 10 pacientes que se operaban morían. Entonces, por eso es importante el drenaje por ecografía o tomografía, un drenaje percutáneo. ¿Qué hacer? Iniciar tratamiento antibiótico, aspiración diagnóstica, es decir, el drenaje propiamente, y si este fuera insuficiente, recién se puede proceder al drenaje quirúrgico. Como se ve aquí en esta diapositiva, miren esta bolsa contiene aproximadamente medio litro de pus y les muestra a ustedes que el drenaje percutáneo bajo control tomográfico o ecográfico es fundamental en los abscesos piógenos. Ya veremos la diferencia en los abscesos amebianos. El pronóstico, como bien se menciona acá, la frecuencia de curación eh, puede llegar hasta el 100%, entre 88 y 100%, que es un porcentaje bastante alto. Y la mortalidad de los abscesos no tratados se aproxima al 100%. Entonces, vemos pues que el drenaje percutáneo es muy, muy importante en el tratamiento de esta patología. En cuanto al absceso amebiano, pasando a otro tema, podemos decir que es la complicación extraintestinal más común de la amebiasis y ocurre hasta en un 10% del total de casos de amebiasis. Tengamos en cuenta también que esta patología, la amebiasis, afecta a casi un 10% de la población mundial, sobre todo la población más poco favorecida, habitualmente subecuatorial, y afecta a varones en una proporción de 2 a 1 respecto a las mujeres. Aquí está el ciclo de la ameba. No vamos a entrar en mayor detalle, simplemente decirle que se ingieren, luego pasan al intestino, de ahí pasa a la circulación entérica y luego puede pasar hacia el hígado y los pulmones, en donde se pueden producir abscesos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Habitualmente fiebre, fiebres altas, 39 hasta 40 grados, hasta en un 77% de los casos. Dolor en el cuadrante superior derecho, hasta en un 72% de los casos. Hepatomegalia, 50%. Dolor torácico, 19%. Tos, ya les mencioné, sobre todo en los segmentos superiores, hasta un 16%. Como dato adicional, hay pacientes que pueden presentar diarrea, pero solo un tercio, afortunadamente. Y la ictericia y el prurito son infrecuentes. Miren ustedes, a diferencia de la anterior, aquí sí es una imagen más redondeada, entre comillas más bonita en la ecografía y el contenido es un poco más homogéneo. Aquí tenemos unas imágenes de tomografía en donde las imágenes son mejor formadas, por así llamarlo. Aquí ya no es tanto, pero aquí hay varios abscesos en el hígado. Miren ustedes acá, esta imagen se ve claramente y se ve una cápsula inclusive hiperdensa. Entonces, afortunadamente, este absceso, por ejemplo, está bastante cerca a la pared. Entonces, se puede ingresar por acá entre costilla y costilla y lograr el drenaje
percutáneo cuando fuere el caso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el tratamiento fundamentalmente es farmacológico. ¿Con qué? Con metronidazol. A dosis de 30 a 50 miligramos por kilo de peso por día, 3 veces al día por 10 días, por lo menos. Y hay que considerar que la tasa de curación borde el 90%. Y hacia el tercer o quinto día de tratamiento ya se evidencia una mejoría clínica, cayendo la fiebre. Entonces, cuando el tratamiento se torna insuficiente, recién entonces la punción dirigida puede estar indicada. Consideremos que, a diferencia del absceso hepático piógeno, en los casos de abscesos amebianos hepáticos, la mortalidad es menor al 1%. Ojo, la aspiración de un absceso mediano no es necesaria. Se los he puesto ahí con letras diferentes, subrayado, con negrita y todo como para que se acuerden. La aspiración de un absceso mediano no es necesaria, salvo que no responda al tratamiento o se plantee una causa piógena. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en cuanto a los tumores propiamente dichos, ya les hemos dicho que pueden ser quísticos o sólidos. Los quísticos pueden ser benignos, como el quiste hepático simple o el quiste hiatídico. O pueden ser malignos, como el cistoadenocarcinoma. Los tumores sólidos, por su parte, pueden ser benignos o malignos. Los benignos pueden ser el hemangioma, el adenoma hepático o la hiperplasia nodular focal. Los malignos, por su parte, pueden ser el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma, ojo, intrahepático y las metástasis. Vamos viendo poco a poco cada uno de ellos. Tumores quísticos benignos. El quiste hepático simple, frecuente en mujeres, habitualmente entre 40 y 50 años de edad, suelen ser asintomáticos y también suelen ser pequeños, aunque hay algunos que pueden llegar a medir hasta más o menos 20 centímetros. Consideremos que tienen una capa epitelial que va a recubrir a este quiste y el contenido del quiste es seroso y algunas pocas veces es hemorrágico. En la ecografía vamos a ver nosotros una masa anecoica con una pared bien definida y un reforzamiento acústico posterior, el cual no siempre se logra visualizar de una manera adecuada. Miren ustedes, aquí tenemos una imagen de una laparotomía de un quiste simple. Aquí tenemos imagen de ecografía y aquí tenemos imagen de tomografía. ¿Sí? Aquí en este caso hay dos quistes. Miren esta otra imagen tomográfica. Bastante bien formadita la tumoración. Algunas pocas veces es necesario resecarlo y si no, si es pequeño, se deja ahí y es importante hacerle un seguimiento por lo menos una vez al año para ver la velocidad de crecimiento. En cuanto a la enfermedad poliquística del hígado, ahí tenemos esta imagen. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Observen esto. Esta enfermedad poliquística del hígado puede presentarse durante la infancia. Tiene cierto carácter autosómico recesivo y, ojo, la evolución es rápidamente fatal. Sobre todo si se acompaña de una poliquistosis renal, que puede ser hasta en un 50% de casos. También pueden presentarse quistes en el páncreas y en el vaso. Rara vez se asocian con complicaciones, claro, salvo que tenga una poliquistosis a nivel multivisceral y en ese caso el cuadro no pinta muy bien. Observen acá una imagen de ecografía y una imagen de tomografía que tiene quistes por todas partes.
¿sí? Ojo, esta imagen de la tomografía puede confundirse con una imagen de metástasis. Es por eso importante que ustedes tengan en cuenta siempre que la clínica quirúrgica, la anamnesis y el examen físico son muy importantes. O sea, ver solo la imagen no me va a hacer diagnóstico de nada. ¿De acuerdo? Tienen que asociarlo con el interrogatorio o la anamnesis y además el examen físico que pudieran obtener del paciente. El quiste atídico tiene una clase aparte, solamente vamos a hacer una referencia aquí, es producida por el equinococcus granuloso. Aquí tenemos el ciclo del quiste atídico, ¿no es cierto? Eso van a ser una clase aparte. Y nos habla sobre la capa interna, la capa media, la capa externa del quiste. No vamos a entrar en mucho detalle ahí. El diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? En primer lugar, por el cuadro clínico. Cuando sospechamos esto, le pedimos en laboratorio, ¿qué cosa? ELISA para hidatidosis. Además de ello, si queremos precisar la ubicación del quiste, le podemos pedir una tomografía, que tiene una sensibilidad hasta del 100%, pero que cuando afecta la vía biliar no es muy fidedigna. La ecografía sí, nos da características del quiste y de la vía biliar. Su sensibilidad es un poco menor, alcanzando hasta un 97%. Acá les he querido poner una imagen de tomografía con el llamado signo del camalote, que es esta membrana que está flotando dentro del quiste. ¿Y por qué se llama signo del camalote? No como esa plaza o esa cama de 2 pisos que usan los chinos, eso es camarote, pero le pusieron camalote por estas plantas, ¿no? Que flotan en las aguas. Entonces el médico en algún momento dijo, ah, mira, esta imagen se parece a lo que flota en las aguas. Vamos a llamarlo signo del camalote. ¿Ok? Entonces ahí tienen el origen. Estas son las plantas que dieron origen a la denominación, en el caso del quiste atídico, del signo del camalote. En cuanto a los tumores quísticos malignos, tenemos al cistodenocarcinoma. Representa hasta un 5% del total de quistes simples del hígado. Se caracteriza por ser una tumoración palpable en el hipocondrio derecho. Pueden haber lesiones multiloculares con nódulos en las paredes y alguno que otro tabique en el interior. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones simples y en algunos casos puede ser necesario realizar una punción y aspiración con aguja fina para determinar la citología. El tratamiento consiste en la resección con márgenes de al menos 1 centímetro de parénquima sano. Para esto, muchas veces es mejor contar con instrumental adecuado porque el hígado es muy sangrante. Entonces, una buena alternativa es contar con un coagulador de argón, por ejemplo, y eso permite trabajar sin mayor sangrado. Pero es un detalle de técnica quirúrgica. Aquí tenemos una pieza de patología. En este caso es una pieza post-mortem, en donde vemos pues un quiste, ¿no es cierto? El hígado nada simpático. Aquí la presencia de la vesícula biliar, que tampoco luce muy bien, pero es como luce la enfermedad. En cuanto a los tumores sólidos que se asientan en el hígado, tenemos los tumores sólidos benignos, como el hemangioma. Aquí les he puesto unas imágenes bastante ilustrativas de hemangioma, que viene a ser la lesión sólida benigna más frecuente del hígado. Y es 5 veces más común en mujeres. Tiene una incidencia que puede llegar al 10% de la población adulta. Está compuesto por múltiples estructuras vasculares formadas por una hilera de células endoteliales que están sostenidas por un estroma fibroso. Realmente son lesiones menores de 5 centímetros
bien definidas. La buena noticia, no degenera malignidad y rara vez requiere de tratamiento. En la ecografía podemos ver nosotros una estructura homogénea, aunque pueden haber estructuras hiperecoicas o hipoecoicas dependiendo de la presentación. Por otro lado, tenemos el adenoma hepático. Hay una proporción de varones a mujeres de, por cada varón, 11 mujeres. ¿Y por qué? Porque está en relación al uso de anticonceptivos orales. 80% son asintomáticos. Ojo, puede degenerar a un hepatocarcinoma. Cuando se realiza una biopsia percutánea, existe un alto riesgo de hemorragia, ¿no? Que puede ir dependiendo de la mano que realiza, a un 12%, y si es una mano inexperta, bueno, pues el porcentaje obviamente va a aumentar notablemente. Aquí se ven las imágenes del adenoma. Otra patología benigna es la hiperplasia nodular focal, que es un pseudotumor formado por una cicatriz central que está rodeada por nódulos conformados por hepatocitos hiperplásicos y algunos pequeños canalículos biliares. Esta patología es más frecuente en mujeres en edad fértil y consideran que es el segundo tumor hepático benigno más frecuente. Por eso es importante que sepan esto, para que no se les pase frente a los ojos y ustedes no den con el diagnóstico. ¿Puede degenerar a un carcinoma? Sí. ¿Qué tipo? Carcinoma fibrolaminar. En cuanto a los tumores sólidos malignos, ¿qué podemos decir? Hablar del hepatocarcinoma, que está originado en los hepatocitos. Y ojo, no confundan los datos que se les van a dar, son importantes para ustedes porque en función de eso van a hacer sus diagnósticos. Dice claramente, y está con letras negritas, representa el 90% de los cánceres primarios del hígado, primarios. Es más común en varones y cerca a los 40 años de edad. Hay varios estudios que demostrarían que se asienta sobre un hígado cirrótico, ¿no? Pero todavía no está una asociación como que 2 más 2 es 4. Todavía hay algunos estudios que son controversiales. Un 80% de los pacientes pueden presentar pérdida de peso y debilidad. La ictericia, como vemos en la fotografía, puede llegar hasta un 58-60%. La ascitis bordea el 50 a 75% y vamos a encontrar las cifras de fosfatasa alcalina elevadas. Miren ustedes esa imagen. El hígado, mírenlo de un color rojo, pero medio extraño, con una superficie más o menos empedrada, irregular. Y aquí una lesión que si uno la ve por separado, no podría asegurar que corresponda a hígado, ¿no es cierto? Es más, luce umbilicada, tiene un aspecto completamente anormal. Aquí, un recorte de patología para que vean pues, que esto es cualquier cosa menos hígado, ¿no es cierto? Esto no tiene pinta de tejido hepático. Igualmente acá, ¿sí? Es para que vean en cuánto modifica la arquitectura del hígado. El pronóstico. Luego del tratamiento quirúrgico, en los pocos casos en los que se logra acceder a él, luego del tratamiento quirúrgico el pronóstico es francamente malo. Menos de 4 meses. La supervivencia a los 5 años, en las mejores series, llega al 30% después de la resección. O sea, le retiran todo y a 5 años, más o menos 3 de cada 10 pacientes
logran sobrevivir. El resto van a visitar al Valle de Hades. El colangiocarcinoma, ojo, y lo he puesto ahí entre paréntesis, intrahepático. El colangiocarcinoma habitualmente es una tumoración, es un cáncer de la vía biliar extrahepática, pero sabemos nosotros que la vía biliar se origina en el hígado. Tenemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, se unen en lo que se llama la confluencia, y en ese punto de unión se puede producir un colangiocarcinoma iliar, que tiene un nombre típico, que es el tumor de Klatskin. Y luego están los conductos biliares extrahepáticos, que dan propiamente el carcinoma del conducto biliar. ¿Ok? Bien. La edad promedio de presentación de esta patología está entre los 50 y 60 años de edad. Afecta a ambos sexos más o menos en igual proporción. Miren ustedes las características en las fotografías que se les muestra. Por eso yo no entiendo cómo hay estudiantes que pueden faltar a clases, ¿no? Pero después se pierden esto. Y no es lo mismo ver el video, pero me cada uno. Miren ustedes acá estas imágenes. Miren acá como una cicatriz blanquecina. Son cortes de patología. Por otro lado, ¿qué otro tipo de tumores tenemos? Tenemos la metástasis. Y observen que la relación entre tumores primarios y tumores metastásicos es más o menos de 1 a 20. Es decir, por cada tumor primario que yo logro detectar, deben haber dando vueltas 20 pacientes con tumores metastásicos sembrados en el hígado. Entonces, como dice aquí, el hígado es, después de los ganglios linfáticos regionales, el segundo sitio más frecuente de metástasis de tumores. Por eso, siempre que sospechamos de un cáncer de algún tipo, sobre todo intraabdominal, cáncer de colon, cáncer de estómago, hasta cánceres de origen ginecológico, pueden sembrar en el hígado. Ojo, tengan en cuenta este dato que es muy importante. 25 a 50% de quienes fallecen por cáncer han resultado con metástasis hepáticas. Hace poco estaba conversando con una persona que me dice que ha fallecido un familiar por cáncer y seguramente que ya estaba con siembra a nivel del hígado. Y consideremos que las neoplasias metastásicas pueden llegar al hígado a través de 4 vías. A través de la vena porta, por diseminación linfática, a través del sistema arterial hepático o por diseminación directa. Entonces, estén advertidos de ello para poder eventualmente enfrentar este tipo de situaciones. Aquí, miren estas imágenes, es una imagen del lado izquierdo cuando vemos la pantalla, de una tomografía con múltiples imágenes metastásicas. Aquí no hay forma de resecar un segmento o 2 segmentos del hígado, simplemente están tomados todos, absolutamente todos. Y aún las lesiones más pequeñitas como las que podemos ver acá, a la vuelta de un mes se convierten en lesiones grandes como estas. Entonces aquí este paciente ya simplemente no tiene salvación. Y esta es una pieza operatoria post-mortem, en donde igual estas imágenes de color amarillento son las imágenes que corresponden a las metástasis del cáncer. Díganme, ¿cómo se puede aquí hacer una segmentectomía, una lobectomía hepática? No hay forma. Todo está tomado. Entonces, es por eso importante que nosotros podamos diagnosticar a tiempo. Una pregunta que se puede hacer es, doctor, ¿y qué podemos hacer entonces para estar advertidos sobre la presencia o no de un cáncer
sea en mí mismo, sea en un familiar, un amigo, en las tareas que tenemos que hacer. Lo mejor es la prevención. Tareas de prevención, tareas de descarte, un chequeo médico anual. Porque tengamos en cuenta que esto no crece de un día para el otro, toma su tiempo. Entonces, si hacemos un chequeo anual, podemos detectarlo tal vez en etapas más o menos tempranas, de modo que se le pueda ofrecer todavía algo a los pacientes. En este momento es prácticamente una práctica de técnica quirúrgica, retirar una pieza operatoria y punto, porque el paciente va a fallecer. Y va a fallecer habitualmente con mayores complicaciones con las que ingresó. Muy bien, eso creo que es todo. Si es que hubiera alguna pregunta, jóvenes, ¿alguna Sí, pregunta? doctor. En Sí. este caso de lo que acaba de mostrar de metástasis ya muy avanzadas, ¿estos pacientes no podrían entrar tal vez para un trasplante? No, porque estoy absolutamente convencido que en una etapa como esta, para empezar, a ver, la metástasis reconoce dos puntos. El punto primario, que es el órgano que está enfermo, puede ser un cáncer de colon. Tendría que ser una colectomía total, y ya es bastante grande. Y además, tendría que extirparle todo el hígado. Es poco probable. Los criterios de trasplante habitualmente se establecen para pacientes que son recuperables, ¿no? Entonces tú no le haces trasplante a un paciente que sabe que se va a morir en un mes, ¿no? Ese es uno. Dos, a un paciente con trasplante, normalmente lo tienes que inmunosuprimir, ¿no es cierto? Para que justamente el órgano trasplantado no sea rechazado. Entonces imagínate un paciente portador de un cáncer, que lo inmunosuprimes farmacológicamente, lo estás condenando a que su enfermedad avance más rápidamente aún.